Buenos días. ¿Sí? No podía aquí sin mi muleta de mi mesita, pero tengo varias cosas el día de hoy que compartirles. Pero antes de entrar en ello, reciban un saludo caluroso de nuestros pastores fundadores. Están fuera de la ciudad el día de hoy para que estén orando por ellos. Fueron a recoger, como diría afectuosamente mi papá, al ejército japonés, alias mis sobrinas, las hijas de mi hermano mayor, van a estar pasando un tiempecito aquí, así es que van a ver unas güeritas aquí corriendo de arriba para abajo. Bueno, ya están más grandes, me acuerdo de ellas así chiquitas, ya están bien grandes. Todas ellas van a estar aquí con nosotros juntamente con mi hermano y su esposa, así es que van a tener oportunidad. Ya conocen al hijo preferido, ahora van a conocer a los otros hermanos. Entonces, lo puedo decir porque no están aquí, así es que muy bien. Pues bienvenidos a todos, bienvenidos, qué bueno verlos. Así ando con todas las personas, de repente veo a alguien y los conozco, así, con la máscara y todo, y estoy saludando. Pero como decía Nati, yo sé que es difícil el poder, el estar aquí y no poder abrazarnos o como acostumbramos a hacerlo. Pero miren, es un paso más cerca a regresar a unas cosas que podíamos hacer antes. Tengamos esa paciencia, tengamos ese entendimiento el uno con el otro. No se me sienta nadie si no los abrazo o lo que sea. Estamos cuidándonos el uno al otro. No solo nos estamos cuidando a nosotros, pero a los seres amados con los que estamos conviviendo también. Entonces, como mencionábamos, estamos empezando una nueva serie de pláticas esta semana y voy a hacer algo honesto contigo esta mañana. ¿Está bien si soy honesto con ustedes? Siempre, ¿verdad? Siempre. Vale más, dicen, valen más. Pero voy a ser honesto con ustedes. Este es un tema difícil. Este es un tema difícil. Te voy a decir que yo sé que esto viene de parte de Dios porque yo personalmente no lo hubiera escogido. Yo soy de los que me gusta un domingo en la mañana motivar a las personas con la palabra de Dios, que Dios nos hable y que nos levante y que wow, y estamos, aquí voy a dar chance, muchas gracias Antonio. Y este tema sí tiene una versión de ese factor, wow, podemos decir, pero si lo ves en la superficie, vas a decir, bueno, es apto para un domingo en la mañana, Roberto. Y sabes que yo pensaba, tal vez no lo sea, pero conforme voy entrando y conforme voy platicando de esto, me empieza a ministrar a mí primero y yo sé que lo va a hacer para ustedes. Y te preguntas, bueno, qué misterioso, ¿qué es ese tema que vamos a hablar el día de hoy? Vamos a estar pasando a través del libro de Lamentaciones. A ver, dilo conmigo, Lamentaciones. Buen tema para domingo en la mañana, ¿verdad? Si me pueden ayudar allí. Allí está, Lamentaciones, y le pusimos dolor, dificultad, deleite. Sí, las 3 Ds para una vida feliz, ¿verdad? Dolor, dificultad y deleite. ¿Por qué hablamos de esto y por qué está al frente de las pláticas estas siguientes semanas? El libro de Lamentaciones es precisamente lo que habla su título. Se encuentra en el Antiguo Testamento y se encuentra justo después del libro de un profeta quien se llama Jeremías. Lo asociamos Lamentaciones, este libro, son 5 capítulos, son 5 poemas. Y esto es lo interesante de todo esto. Son 5 poemas que comparte el profeta Jeremías. Creemos que es el profeta Jeremías. En algunas traducciones se ha llegado a traducir el título de este libro, Las Lamentaciones de Jeremías, pero porque se ha colocado justo después del libro del profeta Jeremías, y también encontramos en otras porciones de la Biblia que se mencionan lamentos que Jeremías había escrito también. Tenía esta facilidad y puedes encontrarlo en 2 de Crónicas 35:25, y te lo voy a leer. 2 de Crónicas 35:25 en el Antiguo Testamento dice: el profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, un rey, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Entonces es una referencia muy directa. Los estudiosos dicen, esto es una de las cosas que nos dirige hacia esta conclusión de que Jeremías, un profeta muy sensible a la voz de Dios, podemos
asumir, podemos llegar a esa conclusión que él fue quien escribió estos cantos, y esto es cantos fúnebres, ¿sí? Y aquí está la cosa. Jeremías era un hombre muy sensible a la voz de Dios, ¿sí? Uno de mis versículos favoritos lo podemos encontrar en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y muchos se lo conocen ese, ¿verdad? Y es Jeremías hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, hablando al pueblo, diciéndole: yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para bien, no para mal, para esperanza y para un futuro. Entonces Jeremías es un hombre de esperanza, es un hombre sensible a la voz de Dios. Y cuando llegamos a leer Lamentaciones, vas a ver otro lado de su personalidad, vas a ver otro lado de su sensibilidad, vamos a decirlo así, a la voz de Dios. Lamentaciones fue escrito, estamos asumiendo, casi 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Y lo que sucede, o lo que es la chispa que enciende el escribir de Lamentaciones por Jeremías, es el hecho que el templo en Jerusalén fue destruido. Y no solo el templo que Salomón, ¿recuerdan quién es Salomón? ¿Sí? No veo con las máscaras, me están diciendo que sí, no los veo con las máscaras. Me levantan su mano y digo: sí, ok, muy bien. Sí, esta es una nueva modalidad, ¿verdad? Sé que están sonriendo unos por los ojitos chinitos, pero otros no sé qué está pasando. Unos tienen ojos chinitos ya y se les cierran, no sé cómo funciona eso. Pero la cosa es que Jeremías escribe esto cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. La ciudad santa, como le dicen a Jerusalén, fue destruida. Llegaron los de Babilonia, llegaron otros pueblos, deshicieron la ciudad, se llevaron al pueblo exiliado, quedaron unos cuantos, y Jeremías empieza a escribir sobre lo que sucede y por qué sucedió. ¿Por qué sucedió? Vas a leer en otras porciones de la Biblia cómo profetas falsos venían a decir al pueblo de Israel: hey, vas a salir de esto, tú puedes, el Señor es tu rescatador, esto y lo otro. Y Jeremías dice: hey, no escuchen esos falsos profetas. Dios ya ha determinado todos los años que vamos a estar exiliados, lo que va a suceder, y todo por lo que hemos hecho. Y allí está la clave de esto. Las lamentaciones que escribe Jeremías no es un castigo de parte de Dios, nada más porque sí, pero son consecuencias fuertes del pecado de parte del pueblo de Israel. Era un pueblo, y a veces nos asombramos, y ahorita te platico por qué. A veces nos asombramos que Israel era tan infiel, que iban en busca de otros ídolos, de que adoptaban las costumbres de otros pueblos, que Dios los está llevando a la tierra prometida cuando salen de Egipto, y lo primero que hacen es que empiezan a adoptar las costumbres de los pueblos a su alrededor. Toman sus ídolos. Moisés se va unos días al monte Sinaí a escuchar de parte de Dios, y regresa y ya habían hecho un ídolo de todo el oro que llevaban, porque cuando salieron de Egipto, los egipcios dijeron: váyanse, úchale, hasta llévense oro, llévense esto, con que se vayan. Y usan ese oro, hacen un ídolo, nada más porque no habían escuchado de Moisés. Entonces eran muy dados a buscar otras cosas que tomaran el lugar de Dios. Ahora les digo, nos asombramos, pero nosotros somos muy similares. El pueblo de Israel es un cuadro en otro continente, parece otro pueblo, otro trasfondo, pero somos los mismos. Sufrimos de las mismas cosas. Y en Lamentaciones empezamos a ver cómo las consecuencias de esta infidelidad, porque, y te lo voy a decir, por eso te digo que no parece para domingo en la mañana esto, para motivar, pero sí es para enfrentarnos con una realidad. Nosotros tendemos hacia infidelidad, hablando espiritualmente. Tendemos hacia infidelidad. Somos muy dados a quitarle lugar a Dios en nuestras vidas, dando prioridad a otras cosas. ¿Sí? No es que ignores las otras situaciones en tu vida, o que ignores una carrera, un trabajo, tu familia. No estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que remuevas a Dios del primer lugar de tu vida, quien establece todo esto que tú tienes, el trabajo que tú tienes, la familia que tú tienes, la salud de la cual disfrutas. No viene por casualidad esto. Eso es un regalo de parte de Dios. El despertar esta mañana, que te hayas despertado y te hayas levantado de tu cama bajo tus propias fuerzas, eso es una bendición. Eso es un regalo de parte de Dios. Y muchos de nosotros lo tomamos como un hecho.
y empezamos a remover a Dios poco a poco de nuestras vidas, de acuerdo a las cosas con las que nos estamos alimentando, ¿sí? A través de nuestros ojos, lo que estamos escuchando, ¿sí? Las conversaciones que estamos teniendo, a veces las situaciones en las que nos encontramos y no estamos actuando nada, digamos entre comillas, cristianamente, pero estamos actuando como nosotros queremos, tomando decisiones por nuestras cuentas y no tomando en cuenta el plan de Dios para cada uno de nosotros, ese plan que hablábamos al principio. Entonces Jeremías viene, empieza a hablar sobre el sufrimiento del pueblo, pero lo más interesante de todo esto, y ahorita lo vamos a leer, es que no está culpando a Dios. No está culpando a Dios. Cuando algo mal te pasa, ¿qué es lo primero que a veces decimos? Ay Dios, ¿por qué me haces esto? No hablas con Él en toda la semana y pasa algo mal y dices, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué dejaste que esto sucediera? Hay un reclamo de parte de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué Dios? Y lo interesante es que Jeremías no toma esta postura. Y les digo, porque él es sensible tanto a la voz de Dios, también a lo que está, pero también a lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Al contrario, empieza a resaltar el hecho de que Dios es un Dios justo y que Dios sigue siendo un Dios santo. Es una postura muy fuera de lo común por alguien quien está sufriendo. Imagínate que alguien tome la ciudad de Mexicali y que nos manden a diferentes esquinas acá del estado, a cada uno de nosotros, a nuestras familias, que destruyan la ciudad, que hagan todo esto y que nosotros digamos, es que Dios todavía sigue siendo justo. Como que no cuadra, ¿verdad? Pero esta es una posición que tomó Jeremías, y te digo, porque él viene siendo la voz del pueblo de Israel representada en Lamentaciones. Es la voz del pueblo de Israel en general, hablando en un término general. Y esto es lo interesante, 5 capítulos, ¿verdad? Dijimos, 5 capítulos. Y te voy a retar algo estas siguientes semanas. Siéntate, en una sentada te puedes aventar todo el libro, pero nada más lee un capítulo a la vez, ¿sí? Tómate tu tiempo, lee esto. No te voy a decir saborealo porque es un poema fúnebre, ¿verdad? Pero que lo entiendas, que lo leas más de una vez, porque a veces leemos la Biblia y decimos, no lo entiendo, y eso es algo así rapidito, ¿verdad? Pero que lo leas lentamente y que le pidas a Dios que te abra el corazón a lo que Él estaba haciendo en el pueblo de Israel. Son 5 capítulos y lo interesante es que los primeros 4 capítulos son poemas todos, pero los primeros 4 capítulos son acrósticos, les dicen. Un acróstico quiere decir que cada uno de los versículos empieza con una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras, ¿sí? O 22 secciones. Entonces, cada uno de esos versículos empieza con una de esas letras del alfabeto hebreo. La única excepción es el capítulo 1, 2 y el 4. La única excepción es el capítulo 3, que son 66, y quiere decir que cada letra empieza 3 líneas, pero sigue al ritmo. El último capítulo ya no lleva a eso, pero la razón que creemos que Jeremías, bajo, como decíamos, la inspiración del Espíritu Santo hizo esto, es que porque da un sentir, digamos, transmite la idea de que esto cubre completamente el tema, ¿sí? Usamos todo el alfabeto, entonces estamos llenando todo esto, estamos hablando de todo lo que se tiene que hablar, es algo completo. Y está hablando precisamente de la dificultad, de la aflicción que el pueblo de Dios está pasando, y entremezclado en eso hay destellos. Escúchame, y esto yo batallé con esto. No tiene un final feliz el libro de Lamentaciones. Sabemos que el pueblo de Israel en fin es liberado, la ciudad se empieza a reconstruir a través de hombres como Nehemías, también muy buena historia. Empezamos a ver cómo el templo también se reconstruye, diferentes cosas que suceden. Pero si tú nada más lees Lamentaciones, no es un final feliz. No es un final feliz. Pero empiezas a tener destellos de cómo Dios, aún en medio de todo esto, está construyendo algo, está haciendo algo en ellos, y que creo que también va a ser en nosotros. Entonces se destruye la ciudad santa, dijimos, ¿verdad? Jerusalén. En esos tiempos, cuando se escribía sobre algo como eso, cuando se destruye una ciudad santa de algún lugar, eso la gente lo tomaba como un juicio sobre toda la nación.
Entonces, si por ejemplo, si se destruyera el Distrito Federal, no, nadie diga amén a eso, si se destruyera el Distrito Federal, la gente lo vería como una señal o una muestra que Dios había traído juicio sobre México. Y lo que sucedió en ese tiempo, Jerusalén viene a ser destruido. Es entregada, como dice Jeremías, vamos a ver, entregada en las manos de sus enemigos. Entonces esto no solo era devastador porque te desalojaron, te sacaron de tu ciudad, te llevaron a otro país. No solamente por eso, pero se acaba de deshacer toda la noción de que hay un lugar en donde es un lugar santo, en donde Dios está bendiciendo a la nación. Y de repente el pueblo de Israel no solo se siente que han sido desalojados de sus casas, de sus hogares, de su ciudad, pero han sido separados, arrancados de sus raíces, separados de Dios. Separados de Dios. Y quiero marcar aquí algo. Muchos de nosotros, por lo que hemos estado pasando este año, o habíamos estado pasando antes, o que tal vez estás enfrentando recientemente, nos sentimos alejados de Dios. Lo hemos quitado de nuestras prioridades, hemos fallado en algo, nos hemos separado tal vez por nuestra propia voluntad, pero aún así nos sentimos separados de Dios. Y es algo difícil, es una posición difícil en la cual estar. ¿Por qué? Porque Dios no se ha separado de nosotros, no se ha alejado de nosotros. Los que se alejan somos nosotros. Y uno de los caminos, y el camino, van a decir, el camino de regreso a casa, tiene que ver precisamente con lamentación. Tiene que ver con sentir nosotros, no es remordimiento, no es sentir culpabilidad, no, es sentir el dolor de la separación. Porque a veces toma perder algo para apreciarlo, ¿verdad? ¿Sí? Tomó perder el poder abrazarnos para resentirlo. Yo nunca pensé que iba a extrañar un abrazo tanto. ¿Sí? Uno se trata de desquitar ahí en casa con su familia. Lo hacemos lo más que podemos, pero vemos amigos y te sientes así como que, yo no sé ustedes, ¿a cuánto les ha pasado que vamos a saludar a alguien y luego que no sabemos si hacerle así o hacerle así? O así. Y luego así, y allá parecemos que estamos haciendo un bailecito bien extraño porque no sabemos cómo saludar a la persona o cómo guste que lo saludemos ahora. Y se siente bien extraño. Hasta que perdimos eso, no lo apreciábamos. Y te lo voy a decir también, cuando nos separamos de Dios y todavía venimos a la iglesia, porque a veces es el único punto de contacto que tenemos, nos separamos de Dios. Y llegamos aquí, está la adoración, está sucediendo algo y nosotros estamos como que yo no siento nada, me siento desconectado, me siento desconectada. Y Dios nos está diciendo, solo acércate a mí. Me estoy adelantando mucho porque quiero llegar a ese lugar de esperanza con ustedes, pero vamos a Lamentaciones capítulo 1, si tienes ahí tu Biblia, y te voy a leer los 22 versículos que están allí. Te voy a decir desde ahorita, no te me deprimas, no te preocupes. Vamos a llegar a un buen lugar el día de hoy. Y quiero asegurarme de que llegamos allí. Así es que dice el versículo 1, antes a Jerusalén, antes colmada de gente, ahora está desierta. Recuerda, este es Jeremías escribiendo esto. Dice, la que en su día fue grande entre las naciones, ahora queda sola como una viuda. Lo que antes era la reina de toda la tierra, ahora es una esclava. Durante toda la noche solloza, las lágrimas corren por sus mejillas. De todos sus amantes no hay quien la consuele. Todos sus enemigos la traicionaron y se volvieron sus enemigos. Judá fue llevada al cautiverio, oprimida por la cruel esclavitud. Vive entre naciones extranjeras y no tiene lugar donde descansar. Sus enemigos la persiguieron y la alcanzaron y ya no tienen a quién recurrir. A veces nos podemos identificar con una de estas cosas, ¿verdad? Dicen los caminos, el versículo 4, los caminos a Jerusalén están de luto porque las multitudes ya no vienen para celebrar los festivales. En las puertas de la ciudad hay silencio, sus sacerdotes gimen, sus mujeres jóvenes lloran. Qué amarga es su suerte. Sus opresores son ahora sus amos y sus enemigos prosperan. Porque el Señor castigó a Jerusalén, escucha, por sus muchos pecados.
Sus hijos fueron capturados y llevados a tierras lejanas. La bella Jerusalén ha sido despojada de su majestad. Sus príncipes son como venados hambrientos en busca de pastos. Están demasiado débiles para huir del enemigo que los persigue. Es el versículo 7. En medio de su tristeza y sus andanzas, Jerusalén recuerda su antiguo resplandor o esplendor. Pero ahora ha caído en manos de su enemigo y no hay quien la ayude. Su enemigo la derribó y se burlaba cuando ella caía. Jerusalén ha pecado grandemente, por eso fue desechada como un trapo sucio. Todos los que antes la honraban ahora la desprecian porque vieron su desnudez y su humillación. Lo único que puede hacer es gemir y taparse la cara. Se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro. A eso tal vez es bueno subrayar para algunos. Se deshonró a sí misma con inmoralidad y no pensó en su futuro. ¿Sí? Pecó, cometió errores. Tú ahí puedes llenar el blanco. Ahora yace en una zanja y no hay nadie que la saque. Señor, mira mi sufrimiento, gime. El enemigo ha triunfado. Esta es Jerusalén gimiendo. El enemigo la saqueó por completo y se llevó todo lo valioso que poseía. Vio a los extranjeros profanar su templo sagrado, el lugar al que el Señor les había prohibido entrar. Su pueblo gime en busca de pan. Vendieron sus tesoros para comprar comida y mantenerse con vida. Oh Señor, mira, se lamenta y observa cómo me desprecian. ¿No les importa nada a ustedes que pasan por aquí? Miren a su alrededor y vean si hay otro sufrimiento como el mío que el Señor descargó sobre mí cuando estalló en ira feroz. Él mandó fuego del cielo. Esta es Jerusalén hablando. Me quema los huesos. Tendió una trampa en mi camino y me hizo volver atrás. Me dejó devastada y atormentada día y noche por la enfermedad. Él tejió sogas con mis pecados para atarme a un yugo de cautiverio. El Señor minó mis fuerzas, me entregó a mis enemigos y sus manos son incapaz de levantarme. El Señor trató con desdén a mis hombres valientes. A su orden llegó un gran ejército para aplastar mis jóvenes guerreros. El Señor pisoteó su amada ciudad como si pisotean las uvas en un lagar. Por todas estas cosas lloro. Lágrimas corren por mis mejillas. No tengo a nadie que me consuele. Todos los que podían alentarme están lejos. Mis hijos no tienen futuro porque el enemigo nos ha conquistado. Jerusalén extiende la mano en busca de ayuda, pero nadie la consuela. El Señor ha dicho de su pueblo Israel que sus vecinos se conviertan en enemigos, que sean desechados como un trapo sucio. El Señor es justo, dice Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Escuchen, pueblos de todas partes, miren mi angustia y mi desesperación, porque mis hijos e hijas fueron llevados a cautivos a tierras lejanas. Les supliqué ayuda a mis aliados, pero me traicionaron. Mis sacerdotes y mis líderes murieron de hambre en la ciudad mientras buscaban comida para salvar sus vidas. Señor, mira mi angustia. Mi corazón está quebrantado y mi alma desespera porque me rebelé contra ti. Y en las calles la espada mata, en casa solo hay muerte. Otros oyeron mis lamentos, pero nadie se volvió para consolarme. Cuando mis enemigos se enteraron de mis tribulaciones, se pusieron felices al ver de lo que habías hecho. Oh, manda el día que prometiste, cuando ellos sufrirán como he sufrido yo. Señor, mira todas sus maldades, castígalos como me castigaste a mí. Por todos mis pecados son muchos mis gemidos y tengo el corazón enfermo de angustia. ¿Te dije que iba a ser feliz esta mañana? Está duro eso. Pero déjame empezar aquí. Y aquí es en donde empezamos a dar de subidita. ¿Ok? ¿Me ayudas con lo siguiente? Hay veces que toma dolor para ver progreso. Hay veces que toma dolor para ver progreso. Hay muchas cosas en la vida que yo he pasado que me han ayudado a enfocar un poquito más mi perspectiva. Hay cosas que pude aprender a través de que alguien me dijo o alguien me aconsejó algo, y esos fueron buenos consejos. Pero hay otras cosas que yo tuve que aprender pasando por dolor. ¿Cuántos han pasado por dolor?
Y los demás, qué bien les ha ido a los demás. Entonces no se preocupen, no es para ustedes esta predicación así, ¿verdad? No, pero todos hemos sufrido dolor, ¿verdad? Obviamente. Ha habido dolor que ha causado también progreso en nosotros. Hemos crecido por ello, ¿verdad? Aquellos que hemos pasado una carrera, el dolor de no dormir nos ha llevado a progresar. ¿Verdad que sí? Las ojeras así. Yo no tenía estas ojeras. Pero esto nos lleva a progresar. A veces el dolor de una pérdida de algo o alguien también nos lleva a progresar, nos lleva a madurar, nos lleva a crecer. En la perspectiva, yo siento que una de las perspectivas claves que necesitamos cuando leemos Lamentaciones es el hecho de que el dolor va a llevarnos a crecer. El dolor nos va a llevar a progresar. La palabra de Dios nos dice que en este mundo conoceremos tribulación, conoceremos dolor. Y luego Jesús dice, pero no se preocupen, yo he vencido a este mundo. No dijo que no íbamos a pasar dolor. Eso es lo más interesante. No dijo que no íbamos a pasar dolor, pero dijo que iba a estar con nosotros a través de ese dolor. ¿Recuerdas que te dije que este pueblo se sentía como que Dios se había alejado? Acabamos de leer 22 versículos que testifican a esto. Dios no se había alejado de ellos. Ellos se habían alejado de Dios. Lo sentían, porque aquí está Jeremías. Y yo creo que esta palabra sigue en el canon bíblico, en lo que es lo que conocemos que es la palabra de Dios, porque Dios estaba con Jeremías. El Espíritu Santo estaba hablando a través de él, estaba inspirando esta palabra en él. Lo había hecho sensible a lo que el pueblo estaba pasando. Y no nada más para decirnos, mira lo que va a pasar si no te portas bien, ¿verdad? A veces sentimos eso. A veces nos dice la gente, es que Dios nada más está ahí para tirarte un rayo para que quedes en el infierno, y nada más está viendo a ver cuándo la riegas, a ver cuándo haces algo mal. Pero yo lo que leo aquí es algo distinto, que Dios nos da esto, nos deja esta palabra para recordarnos de un hecho tan importante como este. Hay veces que toma dolor para ver progreso. Hay veces que tenemos que sufrir, a veces tenemos que pasar por dificultad. Hay veces, como dice el salmista, que tenemos que pasar por el valle de sombra de muerte para recordar que Él está con nosotros, para recordar que Dios está con nosotros. El pueblo había sufrido bastante, lamentaban, hay todo un libro dedicado a esto, pero tenemos que recordar el hecho que dolor también es capaz de traer progreso. Si estás pasando dolor el día de hoy, si estás perdiendo un negocio, estás perdiendo amistades, si estás perdiendo algo que pensabas que era seguro para ti, que te traía la seguridad, te daba firmeza en tu caminar, que tomabas pasos confiados por ello, pero que ahora lo estás perdiendo, déjame decirte, ese dolor no está ahí nada más porque sí. Ese dolor no está ahí como es que es el castigo de Dios y que eso, ¿sabes qué? Hay consecuencias a lo que hacemos, no hay duda de ello, no hay duda de ello. Jeremías lo dijo, estamos aquí como el pueblo porque nosotros hemos pecado, porque nosotros fuimos rebeldes. Pero lo más importante de recordar en todo esto es que Dios nunca va a perder la oportunidad de construir algo en ti, aún en medio del dolor. Nunca va a perder la oportunidad de construir algo en ti y en mí, aún en medio del dolor. Dios no tomó estos años en vano en que estaban exiliados el pueblo de Israel en diferentes lugares, principalmente en Babilonia. Aquí es en donde obtenemos la historia de un joven llamado Daniel. Esa es una increíble historia. Aprendemos tanto de este joven y sus amigos, ¿sí?, que están en Babilonia durante este tiempo. Y vienen historias increíbles de ese tiempo en que Dios está edificando, Dios está construyendo algo en cada persona, si estaban dispuestos a que se construya en ellos. Tengo que apurarme, hay tan poquito tiempo. Déjame darte esto rápidamente. Cuando alguien va a construir, sí tiene que ver la habilidad del constructor, no hay duda de eso. Pero aún más importante es el terreno sobre el cual él está edificando. Dios es un constructor por excelencia y Dios quiere construir algo en ti y en mí, pero el terreno tiene que estar preparado para ello.
el dolor es algo que saca raíces, es algo que voltea la tierra. ¿Has visto cuando han dejado un campo seco por mucho tiempo? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que voltear la tierra, ¿sí? Tiene que prepararse, tiene que ablandarse para recibir una semilla. En la construcción se tiene que preparar. Lo primero que se hace cuando se va a construir es probar la tierra, el terreno, ¿sí? ¿De qué está compuesto? ¿Qué tierra hay? ¿Hay piedra debajo para poder fundamentarse bien? ¿O estamos construyendo sobre arena? ¿Qué es lo primero que se ve? El corazón. Y Dios lo que está permitiendo que suceda cuando estamos pasando por dolor es que se prepare nuestro corazón. En este mundo vas a ver tribulación, vas a ver dolor, pero no te preocupes. Yo estoy contigo, yo he vencido al mundo. Déjame preparar tu corazón. Sí hay dolor, sí hay todas estas cosas, pero hay algo que tiene que pasar en ti. Hay lecciones que a veces solo el dolor nos puede mostrar. Hay mucho aquí, hay mucho aquí. Estoy emocionado por lo que está aquí por venir. Pero Lamentaciones nos muestra la postura correcta en medio de la aflicción. ¿Sí? ¿Me ayudas con la siguiente, Ramsés? En medio del lamento, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo justo. Esto es importante. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo justo. ¿Por qué es importante? Porque durante el dolor necesitas un punto fijo en tu vida. Todas las cosas se van a sacudir durante el dolor, ¿verdad que sí? ¿Aún quién soy? ¿Aún por qué estoy aquí? Nos empezamos a hacernos las preguntas grandes, ¿verdad? Así de la existencia. Nos ponemos filosóficos cuando nos sucede el dolor y cuestionamos todo. Pero en medio de todo, lo que nos muestra Lamentaciones es que tenemos que recordar que Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo justo. Los versículos 18 y 20 del capítulo 1 dicen esto: el Señor es justo, dice Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Empezó a reconocer, ¿sí? Aquí está Jeremías hablando por parte del pueblo. El Señor es justo, dice Jerusalén, porque yo me rebelé contra él. Dice el versículo 20: Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera, porque me rebelé contra ti. Hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que dejar. Escúchame, cuando estamos hablando de tomar responsabilidad, tenemos que dejar de culpar a los demás. ¿Ok? Aquí es la parte en donde, bueno, hace mucho que no lo hacía. Díganme, te amamos, Roberto. Dígalo con convicción. Te amamos, Roberto. Aquí es la parte en donde llegamos en que necesito saber que me aman. Tenemos que dejar de culpar al diablo por todo lo que nos sucede y tenemos que empezar a tomar responsabilidad por nuestras propias rebeldías. Lo hago así porque esa pesó sobre mis hombros. Tenemos que dejar de culpar al diablo por todo lo que nos sucede y tenemos que tomar responsabilidad por nuestra propia rebeldía, por nuestro propio pecado, por nuestros errores, así, por las regazonas que hacemos cuando metemos la pata, cuando decimos lo que no debemos de decir. Tenemos que tomar responsabilidad. El pueblo está diciendo: Dios, has destruido nuestra ciudad, nos has mandado a ser exiliados, estamos en un país extranjero, pero sabemos por qué. Porque hemos sido rebeldes. Hay un componente, sí, de lamentación que lleva a arrepentimiento o que llega a reconocer que algo hemos hecho mal. Y muchos de nosotros estamos orando que Dios nos remueva a una persona, o estamos orando que Dios cambie una situación, y Dios es capaz de hacerlo, seguro, estoy seguro de ello. Pero a veces lo que va a cambiar la situación no es que Dios cambie a los demás alrededor de ti, sino que te cambie a ti. Ese merece un amén allí. Ya sé que no lo hacemos aquí, pero eso merece un amén. La cosa es que nosotros queremos culpar a todos los demás menos a nosotros mismos. Y a veces, muchas veces, 99.9% de las veces, la situación va a cambiar, no porque Dios está cambiando a alguien alrededor, tal vez llegue a hacerlo, pero lo primero que va a hacer es cambiarte a ti. Cuando tú estés orando por tu matrimonio, que Dios cambie a tu esposo, que cambie a tu esposa, aguas, porque el primero que va a cambiar va a ser a ti. Y dijeron unos: ya voy a dejar de orar. Síguele, órale.
Cuando estamos orando por un mejor trabajo, Dios no va a ir primero para cambiarte de jefe. Porque cuando cambian de jefes a veces nos va peor, ¿verdad? Así es que no eres que te cambien el jefe. Lo que sucede es que Dios te hace un trabajador más responsable. Te hace una persona que llega a tiempo. Si eres abierto a ello, Dios empieza a construir algo en ti en medio de tu dolor, en medio de tu lamento, de tu aflicción. Y Dios empieza a hacerte una persona digna ¿de qué? De que le den un aumento, de que le den una promoción, o que alguien más venga que ni tú sabías que existía y te busque para darte un trabajo. Es posible, ha sucedido. A mí me ha pasado. No porque estoy muy acá, no, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso. Dejemos de culpar al enemigo por todo lo que nos está sucediendo y empecemos a tomar responsabilidad por estas cosas. Cuando empieces a hacerlo, te voy a decir lo primero que va a suceder. Va a llegar un lamento a tu corazón de decir: ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude haberme perdido esto? ¿Cómo no pude escuchar a Dios cuando me dijo: Roberto, cambia, Roberto, haz esto, Roberto, compórtate mejor en esta área, sé disciplinado en esta otra área? Llega un lamento a tu corazón, llega un dolor, pero escúchame, no es un dolor para que te quedes allí en ese valle. Cantábamos: Dios es Dios en el valle y en la montaña, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Es nueva? Dios es Dios en donde sea. Y Dios va a construir en cualquier tiempo de tu vida, aunque tú no sientas que es el tiempo de construir. Qué increíble eso, ¿verdad? Es tan bueno Dios que va a construir no importa, sin importar la temporada de tu vida. Cuando otros se estén afligiendo, otros se sienten como que su vida se acaba y tú pareces estar en la misma situación, Dios está construyendo algo en ti y empiezas a ser una luz, un ejemplo de lo que Dios puede hacer en alguien quien se consagra a Él. Ay, qué rápido se me va el tiempo, ¿sí? Hay pecado que está teniendo consecuencias en tu vida, pero niegas a atenderlo porque es más fácil culpar o criticar a alguien más. Esto sí lo tengo que atender. Hay muchas personas que te están criticando. Tal vez tú estás criticando a alguien más, ¿sí? Pero esto solo es una muestra de algo que falta en ti. ¿Me ayudas aquí, Ramsés? La otra. Seguido, aquellos que critican a otros revelan lo que falta en ellos mismos. Shannon Adler. Seguidos, aquellos que critican a otros revelan que les falta algo en ellos mismos. Ouch. Esa te la regalo, tómale foto, postéala, lo que tú quieras. Pero también te va a ser responsable a ti por tus críticas. Así es que aguas, una espada de dos filos. Pero muchos de nosotros estamos criticando, estamos haciendo críticas de los demás, de situaciones, de lo que sea. Pero porque hay algo, un dolor que no ha sido resuelto en nosotros. Yo por eso cuando alguien dice o hace algo contra mí, ¿sabes qué he llegado a conclusión que he llegado? Me da más misericordia que enojo ya. No fue automático, tomó práctica. Pero me da más misericordia sabiendo esto. Porque estoy diciendo, ¿qué tanto estarán sufriendo? Que la abundancia de su corazón que sale por sus labios es crítica. Quiere decir que su corazón está lleno de crítica, está lleno de dolor, está lleno de inseguridades, está lleno de cosas no resueltas. Pobrecitos. Y más que enojarme, me da orar por ellos. Tal vez una pizquita así de pero después me acuerdo y digo Por eso es más suave aquí compartir con ustedes que por video todo el tiempo, ¿verdad? Eso nos pasa mucho. Aquí está lo último que quiero darte el día de hoy. Lamentaciones nos muestra que aun cuando el mundo alrededor se deshace, Dios no ha perdido la oportunidad de construir algo en nosotros. Aun cuando el mundo alrededor se deshace, tal vez te sientas así ahorita, Dios no ha perdido la oportunidad para construir algo en ti, algo en nosotros. Algo en nosotros. Dice el versículo 16 de Lamentaciones: por todas estas cosas lloro, lágrimas corren por mis mejillas, no tengo a nadie que me consuele, todos los que podrían alentarme están lejos.
Aquí habla el profeta que no hay nadie que los consuele, no hay nadie que los escuche. Pero aquí estamos, más de 2600 años después, leyendo lo que fue escrito y lo que fue escuchado por un Dios misericordioso. Que aun cuando ellos se sentían lejos, cuando se sentían en lo peor de sus vidas, Dios había estado escuchando. Tal vez no respondió como ellos querían que respondiera, pero Él no falló en construir algo en ellos, aún en tiempos como esos. Escucha esto: toda reconstrucción. A ver, ¿me ayudas con la que sigue? Bueno, toda reconstrucción en nuestras vidas empieza con un lamento profundo. Toda reconstrucción. ¿Quieres ver algo nuevo en tu vida? Todo empieza con un lamento profundo, un sentir de pérdida, un sentir de que algo no ha ido como debe de ir, en que has cometido un error, en que has tomado el camino equivocado. Toda reconstrucción, todo lo que es hecho nuevo, empieza con un lamento profundo. Y el lamento inicia reconstrucción. El lamento inicia reconstrucción. Mira lo que dice 2 de Crónicas 7:14, muchos lo conocen. Dios hablando a su pueblo dice: y si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿A dónde te ha llevado el dolor? ¿Qué te llevó a ese dolor? ¿Qué has perdido por el pecado? ¿Qué has perdido por esos caminos equivocados? ¿Qué ha sucedido cuando has quitado a Dios de la prioridad? Tal vez no parezca algo serio en el momento, pero tú sabes que estás alejado, que estás alejada. Tal vez no estás al grado de lamentar como lo estaba haciendo Jeremías, pero hay una parte de ti que se está secando, una parte de ti que está muriendo lentamente. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos ahí el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros queremos reconstruir algo en nuestras vidas? Déjame decirte, lo que dice Crónicas es cierto. Humillarnos, en otras palabras, abrir el corazón y ser honestos con Dios. A veces es difícil ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Ser honestos con Dios, ser honestos con Él, admitir que nos hemos alejado, con la seguridad, escúchame, que Él nunca se alejó de nosotros. Jesús dice: yo nunca los dejaré, yo nunca los abandonaré, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No es Dios alejándose de nosotros, somos nosotros alejándonos de Él. Este es mi reto para ti el día de hoy, que si te permites pasar por ese dolor, sentir ese lamento y dejar que Dios reconstruya. Dejar que Dios reconstruya. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Estírate un poquito. ¿Qué es lo que Dios te ha mostrado el día de hoy que hay que reconstruir? Hay que reconstruir una relación. Tal vez tu relación con Él ha sido el reto el día de hoy. Y leemos algo como lo que escribió el profeta Jeremías, y tal vez hay elementos allí que están en tu corazón. Tal vez hay una parte de tu corazón que dice: Señor, me ha alejado, mi propia rebeldía ha causado esto. Tú no te alejaste, yo me alejé. Hay situaciones, hay lugares en mi vida que no están en donde estaban antes, que te necesito hoy más que nunca. La reconstrucción empieza
con una lamentación. Empieza con dejarte sentir ese dolor, permitirte sentir ese dolor. Porque inevitablemente, escúchame, si has conocido de Dios y te has alejado de Él, tú vas a sentir algo. Algo vas a tener que sentir. Si estabas cerca de Él y te alejaste, vas a sentir algo. El pueblo de Israel conoció lo que era que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos, literalmente en un templo. Detrás de una cortina, la presencia misma de Dios allí. Y lo perdieron. Ahora Jesús viene, el Hijo de Dios, y su sacrificio en una cruz, tomando el castigo de nuestro pecado, abre el camino hacia Él. Y escúchame, literal, esa cortina que dividía la presencia de Dios y a nosotros fue rota, fue rasgada, para que ese lamento ya no fuera uno que sentíamos que no había un Dios que nos contestara. Al contrario, ahora este lamento lo llevamos directamente a Él. Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos ningún otro intermediario más que Jesús, porque hay uno solo que aboga por nosotros entre Dios y el hombre, Jesucristo, dice la palabra de Dios. El camino está abierto. ¿En dónde te has sentido alejado de Él? ¿Lo tienes? Tráelo a la superficie. No importa por cuánto tiempo ha sucedido. Si es reciente, no. Tráelo a la superficie y se lo vamos a entregar. ¿Estás listo? Que inclina su rostro conmigo. Déjame orar por ti esta tarde. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús nos ponemos, Señor, en tus manos nuestro corazón, el corazón que se ha alejado o tal vez te ha removido de alguna prioridad en nuestras vidas. Nos acercamos a ti y creemos tu palabra cuando dices que cuando nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Hemos faltado en distintas áreas, Señor. Cada uno de nosotros sabemos esto. Pero hoy, este dolor que tal vez sentimos al leer a Jerusalén llorar y gemir en tu palabra, tal vez se levantó un gemir en nosotros. Algo falta. En algo me ha alejado, algo he dejado ir. Y yo me alejé. Mi rebeldía me alejó, Señor. Pero tú nunca me dejaste. Es con este corazón, Señor, humilde que me acerco a ti hoy. Reconstruye en mí, Señor. Reconstruye en mí lo que necesita ser reconstruido. Remueve, Señor, toda hierba. Remueve cualquier cosa que sea obstáculo. Y construye en mí lo que siempre has querido. Cosas nuevas, sorprendentes. Hazlo en mí, Señor. Hazlo en mí.